En este vídeo vamos a aplicar la regla de resolución para comprobar si un conjunto de oraciones es satisfacible. Y en concreto vamos a empezar por este conjunto. Bien, este conjunto que vamos a denotar por un conjunto F de fórmulas, para comprobar si por resolución es un conjunto satisfacible, usaremos el siguiente resultado. El conjunto F es satisfacible si y solo si el cierre clausulado del conjunto por resolución es satisfacible. De acuerdo a este resultado, y según se ha explicado en un vídeo anterior, si durante el proceso de la obtención del cierre clausulado apareciera la cláusula vacía, entonces el conjunto del cierre será insatisfacible y por lo tanto el original lo será también. Pero en el caso de que no apareciera la cláusula vacía, entonces el cierre será satisfacible y el original también lo será. Pero hay que garantizarse de que se han obtenido todas las cláusulas. Hay que garantizar que se obtiene todo el cierre clausulado. Pues bien, empecemos. Empecemos poniendo cada una de las cláusulas que aparecen en este conjunto. Vamos a enumerarlas, siendo la primera no P o Q. Y esta la usamos porque pertenece al conjunto original. El conjunto original recibe el nombre del conjunto de entrada. Esta es una cláusula de entrada. En segundo lugar, vamos a considerar no P o no R, que viene a ser otra cláusula de entrada. Consideramos como tercera P o Q, ¿de acuerdo? Esta de aquí, y esta pertenece al conjunto de entrada. Como cuarta tenemos Q o R, conjunto de entrada. Y tenemos no Q o R, conjunto de entrada. ¿Vale? Bien, este conjunto original de oraciones es el conjunto F. ¿Vale? Pues ahora, dado el conjunto F, empezamos a obtener todas las posibles resolventes. Pues para garantizarnos que obtenemos todas las cláusulas, es decir, para garantizarnos que vamos a calcular el F estrella, el cierre clausulado, vamos a empezar a combinar, si puede ser, mediante la regla de resolución, la segunda cláusula con la primera. Después la tercera con la primera y la tercera con la segunda. Después haremos la cuarta con la primera, la cuarta con la segunda y la cuarta con la tercera. Y así sucesivamente. Es decir, que no se nos escape ninguna posible resolvente. Bien, pues empezamos y contrastamos la segunda cláusula con la primera. Para poder aplicar la regla de resolución necesitamos que haya un literal enfrentado. Y vemos que no hay ninguno. Luego no se puede obtener ninguna resolvente entre la cláusula 2 y la cláusula 1. Pasamos a la tercera. ¿Puedo aplicar la regla de resolución de la cláusula 3 con la cláusula 1? Y la respuesta es sí, porque tengo aquí un literal, P y no P, que están enfrentados. Así que calculo la resolvente de la cláusula 3 y la cláusula 1 con respecto del literal enfrentado que es el P. El resultado será considerar Q y por parte de C1 y considerar Q por parte de C2. Como los literales se repiten, basta con poner 1. Nos quedaremos solamente con Q. Volvemos a repetir el proceso, pero ahora 3 con 2. ¿Podemos calcular la resolvente o una resolvente de 3 con 2? Bueno, pues para eso necesito literales enfrentados. ¿Lo tengo? Sí, tengo no P y tengo P. Así que enfrentamos el literal P y aplicamos resolución, obteniendo que la resolvente de 3 y 2 con respecto de P es no R o Q. Pasamos a la siguiente comparación. Comparamos ahora 4 con 1. Al comparar 4 con 1, tenemos que no hay literales enfrentados, porque tengo Q y Q no está enfrentado, y tengo R y no P. No se parecen en nada, son literales diferentes. Bien, pues pasamos entonces a 4 con 2. Y 4 con 2 tenemos que el R está enfrentado. Entonces la resolvente de 4 con 2 con respecto de R es no P o Q. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros lo que queremos es obtener un conjunto. Y en un conjunto los elementos no aparecen repetidos. Y si nos damos cuenta,
el elemento 1, que es no P o Q, coincide con el elemento 8 no P o Q. Así que tenemos que quitar uno. ¿Cuál vamos a quitar? Pues vamos a quitar el que estamos introduciendo como supuestamente nuevo. Así que quitamos el no P o Q y continuamos buscando una comparación de 4 con 3. 4 con 3 no tiene literales enfrentados, así que pasamos al 5. 5 con 1 sí tenemos literales enfrentados, concretamente el Q. El 5 con 1 con respecto de Q. Y nos da como resultado no P o R, que no aparece anteriormente. Pasamos al siguiente, 5 con 2. 5 con 2 es no QR frente a no POR. Tenemos R y no R están enfrentados, luego me genera, lo pongo aquí, 5 con 3 con respecto de Q y me da como resultado Q o R. Y ese elemento no lo tenemos de antes. Sí, es justamente el elemento anterior, ¿no? No, aquí me he equivocado, esto es P. Bien, seguimos. 5 con 3. Pues comparamos 5 con 4. No hay literales enfrentados. Así que pasamos al 6. Vamos por aquí. 6 con 1. Nada. 6 con 2. Nada. 6 con 3. Nada. Necesito buscar un Q. Un no Q. Y el siguiente que tengo es el 5. Luego tengo el 6 con el 5. Y el 6 con el 5 me da como resultado el R. Con respecto del Q, ¿no? Pasamos al siguiente. Vamos por el 6, ahora pasamos al 7. Pues bien, necesito encontrar entre las anteriores o un R o un no Q. Entonces 7 con 1, nada, 7 con 2, nada, 7 con 3, nada, 7 con 4, se enfrenta el R. Entonces enfrentamos el 7 con el 4 y el que se está enfrentando es el R. Entonces me da como resultado por parte del 4 Q y por parte del 7 el Q. Es decir, me da Q o Q, pero el Q o Q ya lo tengo. Así que no me vale el 7,4, porque estoy repitiendo elementos. Paso al siguiente, 7,5. Y el 7,5 tenemos el Q frente a este no Q. ¿Vale? Y entonces el 7 con el 5, con respecto de Q, me da como resultado R o no R. Pero es que también se están enfrentando el R. Entonces, enfrentar 7,5 con respecto de R me da como resultado Q o no Q. Pasamos al 8. El 8, el primero con el que se enfrenta, necesito un P o no R, es con el 2. Entonces, si enfrento el 8 con el 2, me da con respecto de él, no P no R, hemos dicho no P no R, R no R, me da como resultado no P. El no P no lo tengo. Pasamos al siguiente, el 8 con el 3. El 8 con el 3 me da no PP, me da Q o R. Q o R. ¿Lo tenemos? Sí. Q o R, lo tenemos aquí. Luego el 8 con el 3, nada. Pasamos al 8 con el 4. No P o R frente al 4, nada. No P o R frente al 5, nada. No P o R frente a Q, nada. No P o R frente a no RQ me da como resultado, frente al 7, me da como resultado no P o Q. No P o Q, que es precisamente el 1. Entonces ese no lo tengo en cuenta. No P o Q. Pasamos entonces al 9. El 9 necesito un no P o un no R. Aquí tengo un no P. Vale, voy a borrar todo esto para saber por dónde vamos. Esto es un proceso un poco pesado, para eso le decimos a las máquinas que lo hagan por nosotros. Bien, vamos, 9 con el 1, no, me da como resultado, se enfrenta el P, frente al no P, me da como resultado Q o R. ¿El Q o R lo tengo? Sí, está aquí.
¿vale? Entonces enfrentamos el 9, ahora lo comparamos con el 2. El 9 con el 2 tengo P, no P. Eso me da como resultado R o no R, que lo tengo aquí. Y si lo enfrento frente al R, entonces me da P o no P. Este es nuevo. P o no P. Es la resolvente del 9 con respecto del 2, del 9 con el 2 respecto de R. Pasamos al 9,3. 9,3 no hay literal enfrentado, ni 9,5, ni 9,6, ni el 9,7 sí. Enfrento el R con el no R. Entonces me da como resultado Q o P o Q. ¿Lo tengo anteriormente? Sí, lo tengo aquí. Muy bien, pues seguimos ahora con el 9,8. Si enfrento el 9 con el 8, resulta que se enfrentaría con respecto de P y el resultado sería R o R. Y R o R es la cláusula 10. Luego, esa no me sirve. Así que pasamos a la cláusula 10. Comparamos 10 con 1. No se puede hacer nada. 10 con 2. Y tenemos que se enfrentan la cláusula, el literal R y no R. Me da entonces como resultado no P. Y no P lo tengo aquí en la cláusula 13. Entonces continuamos. La 10 con el 3. ¿Vale? 10 con el 1, 10 con el 2, 10 con el 3. 10 con el 3, nada. 10 con el 4, pues nada tampoco. 10 con el 5, tampoco. 10 con el 6, nada. 10 con el 7, pues el R, lo vemos, el R frente a no R, da como resultado Q, pero Q es la cláusula 6, así que no lo vuelvo a hacer. Pasamos al 10 con el 8. No hay literal enfrentado, ni el 10 con el 9, así que pasamos al 11. Venga, cláusula 11. Pues bien, la cláusula 11, si os dais cuenta, dice R o no R. Pues bien, si ahora le enfrentamos, es una tautología, si ahora enfrentamos el 11 con el 2, que es el primero, tendría que enfrentar no P o R, o no R, junto con R o no R. Y en este caso enfrentaríamos no R con R. Y aplicando la regla de resolución, obtendríamos por parte de la primera cláusula nos quedaría el no P y por parte de la siguiente cláusula nos quedaría el no R. Entonces, ¿qué es lo que observamos cuando cogemos una cláusula y aplicamos resolución frente a una tautología que está formado por uno de los literales de esa cláusula? Pues que el resultado coincide con la cláusula original. Es decir, si yo considero ahora la cláusula número 11 y la enfrento con cualquiera de las cláusulas anteriores que tenga un R o no R, voy a obtener esa cláusula anterior. Luego, cualquier operación con una tautología mediante la regla de resolución no aporta absolutamente nada. Se quedan las mismas expresiones. Así que no voy a hacer ninguna otra comparación de la cláusula 11 con ninguna de las anteriores, porque de aplicar resolución obtendré la cláusula anterior. ¿Se ha entendido, no? Si no, volverlo a escribir. Paso a la siguiente. Esto era Q o no Q, ¿no? Bien, la 12 le pasa lo mismo. Me voy a la cláusula 13. La cláusula 13 es no P y la tengo que enfrentar con cualquiera de la que tenga un P. Entonces, si enfrento no P con la 3, me queda Q, que ya la tengo. Si la enfrento con no P, necesito un P, lo enfrentaría con el 9, ¿vale? La 13 con la 9, y me da como resultado R, pero el R ya lo tengo en la cláusula 10. Así que nada, me voy no P, no P, no P, y no tengo más. Y por último tengo la 14, y 14 si la quisiera combinar con cualquiera de ellas, me daría pues una de ellas, ya lo hemos dicho antes, al juntarlo con una tautología, la resolvente es la misma que la cláusula con la que se combina, que no es la tautología. Así que, en definitiva, al final lo que yo tengo aquí, todo lo que se está mostrando aquí en pantalla, todo esto es el cierre clausulado. Como el cierre clausulado no contiene a la cláusula vacía, ¿qué es lo que podemos decir? Pues lo que podemos decir es que el conjunto obtenido, todo este conjunto que he obtenido, el F estrella,
es satisfacible. Y por lo tanto, el conjunto original, el F, es satisfacible. Entonces, a la pregunta, ¿el conjunto F original satisfacible? La respuesta es sí. Vale. Bien, como habéis dado cuenta, el proceso es un poco tedioso. La pregunta es, ¿yo podría hacer que este proceso fuese un poquito más rápido, manualmente, hacerlo un poquito más rápido? Por ejemplo, hemos visto de manera experimental que si yo cojo una cláusula y le junto o le aplico resolución a otra cláusula que corresponda a una tautología que contenga literales de esa cláusula sobre la cláusula inicial, entonces la cláusula resultante es la misma que la inicial. ¿No existirán otras reglas que me permitan simplificar un poco el proceso? Y la respuesta es sí. Podemos hacerlo un poquito más rápido, teniendo en cuenta las siguientes reglas de borrado. A ver, las siguientes reglas de borrado que voy a enumerar en esta parte de la derecha. Bien, la primera regla de borrado es que cualquier cláusula resultante que sea una tautología, pues se quita, no aporta nada. Es decir, quitar cláusulas tautológicas. ¿Vale? La segunda regla que vamos a utilizar es quitar literales puros. Quitar literales puros no. Quitar cláusulas que contengan literales puros. ¿Qué es un literal puro? Pues un literal puro es un literal que aparece siempre con el mismo signo. Por ejemplo, si yo considerara el conjunto de cláusulas formado por P o no Q o R y después no P o no R y después considerara no Q o no R, por poner este caso, pues si yo me fijo en P, vemos que P aparece, digamos, sin negar, en positivo, por decirlo de una manera, pero también aparece en negativo. Luego P no es un literal puro. Ahora, si me fijo en Q, resulta que Q aparece negado. Y cualquier otra cláusula que aparezca, aparece también como negado. Luego no Q es un literal puro. No Q es literal puro. Entonces, esta regla de eliminación lo que dice es que estas cláusulas, tanto la primera como la segunda, se podrían eliminar del proceso, porque no nos van a aportar nueva información. Y la tercera regla lo que nos dice es quitar cláusulas subsumidas. Una cláusula está subsumida en otra. Una cláusula C1 está subsumida en C2. Si al considerar C2 como conjunto, resulta que el conjunto C2 contiene al conjunto C1. Es decir, que C1 está incluido en C2. Por ejemplo, si yo considero la cláusula C1 formado por P y la cláusula C2 formado por P o no R, pues la cláusula C2 está subsumida en C1 y C1 subsume a C2. ¿Vale? Entonces, la regla de borrado lo que nos dice es que la cláusula grande, la subsumida, la podemos quitar. Pues bien, vamos a resolver el mismo ejercicio teniendo en cuenta estas tres reglas. Bien, voy a borrar la pizarra. De forma análoga a como hemos puesto antes, vamos a poner nuestras cláusulas indicando cuál es el motivo por el cual escribo esa cláusula. La primera cláusula venía dada en el conjunto y tal y como pusimos antes, yo la escribo porque pertenece al conjunto de entrada. La segunda cláusula del conjunto era no P o no R y yo la introduzco porque pertenece al conjunto de entrada. Lo mismo hago con P o Q
porque pertenece al conjunto de entrada, QOR, porque pertenece al conjunto de entrada, y por último, no QOR. No QOR, que pertenece al conjunto de entrada. Pues bien, ahora lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿podemos quitar alguna de estas cláusulas? ¿Alguna cláusula está tautológica? ¿Aparece algo como P o no P, Q o no Q o algo así? Y la respuesta es no, no puedo quitar ninguna. Siguiente cuestión sería, ¿hay literales puros? Pues bien, si me fijo en Q, resulta que aparece Q y no Q. Luego no es un literal puro. Aquí aparece no P, pero aquí aparece P. Luego P no es un literal puro. Aquí tengo no R y R no es literal puro. Luego no tengo literales puros, no puedo quitar nada. La siguiente cuestión es, ¿hay alguna cláusula que esté subsumida en otra? ¿Hay una cláusula grande que contenga alguna pequeña? Y vemos que no, todas tienen dos elementos. Así que, como no puedo quitar nada, aplico una regla de resolución siguiendo el orden sistemático que hemos visto anteriormente. Eso es lo que se conoce como búsqueda en anchura. Y lo primero que obtuvimos antes fue el 3 con el 1 con respecto del P. Y esto nos dio como resultado la cláusula Q. Vale. Construida esta nueva cláusula, volvemos a preguntar. ¿Se ha construido una cláusula tautológica? No. ¿Esta cláusula genera o produce que haya literales puros? Y la respuesta es no, porque tengo Q y tengo no Q. No es literal puro. Ahora bien, la cláusula Q subsume a todas las cláusulas que contengan a Q. Es decir, todas las cláusulas que conste de Q y de algo más se pueden quitar. La primera que vemos que se puede quitar es la 1, porque Q se encuentra aquí contenida. Así que voy a quitar, en primer lugar, construyo una nueva columna diciendo el motivo por el cual voy a quitar la cláusula. Y esta cláusula la voy a quitar porque está subsumida en 6, en la cláusula número 6. ¿Hay alguna otra que contenga nada más que Q? Sí, y la tenemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la segunda cláusula que quito porque está subsumida en 6. ¿Hay alguna otra que contenga a Q? Sí, esta de aquí. Entonces esta la quito porque está subsumida en 6. ¿Hay alguna otra que contenga Q? La respuesta es no. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo he ido quitando algunos elementos que contenían a Q. Pero claro, por ejemplo, en 3, aparte de quitar Q, he quitado P. Aquí, aparte de quitar Q, he quitado no P. Y aquí, aparte de quitar Q, he quitado R. Entonces puede ser que alguno de los que haya quitado esté provocando que ese literal sea puro. Su opuesto sea puro. Por ejemplo, si yo quito, al quitar la primera, yo quito no P, puede ser que esté provocando que en el resto de las cláusulas ya solamente aparezca P, pero con el signo positivo, es decir, que no aparezca negado. ¿Vale? O al quitar la 3, puede ser que esté provocando que al quitar Q, ahora pues, al quitar P, al quitar Q y P, pues puede ser que no P pase a ser un literal puro. Bueno, en cualquier caso, una vez que quitemos la subsumida, volvemos a preguntarnos si podemos quitar más cláusulas. En este caso, se trataría de quitar las cláusulas que contengan literales puros. Así que preguntamos, ¿no P es puro? Pues entre las que me quedan, que es el 2, el 5 y el 6, pues efectivamente, no P se ha convertido en puro. Así que quito esta oración en mi paso 4 de eliminación, porque ahora esta cláusula tiene al literal no P puro. Y esto lo hago tras eliminar en el paso 3, después de haber eliminado otros dos, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente. Me quedo con el 5. Tengo no Q o R. ¿Puedo quitarla? Pues sí, porque R se ha convertido en literal puro. Así que este lo quito. Paso 5, porque R es puro tras eliminar todos los pasos anteriores, ¿vale? El último paso de eliminación de subsumida fue el paso número 3. Así que al final lo que me queda es Q.
Bien, este subconjunto que yo tengo aquí es un subconjunto que he obtenido f', es un subconjunto del f estrella. ¿Vale? Y cuando hago este proceso, se garantiza de que si en la f estrella la cláusula vacía no aparece, entonces el f estrella, el cierre clausulado, es satisfacible. ¿Vale? Pero como este conjunto f', que fijaros que es un conjunto que está formado por los 5 primeros y alguno más, en el caso de que la cláusula vacía apareciera en el f', en este conjunto que tengo yo aquí, ¿de acuerdo? Entonces significa que la cláusula vacía pertenece al cierre clausulado y por lo tanto sería insatisfacible. ¿Vale? Me basta trabajar con este conjunto resultante de añadir según la regla de resolución y de quitar de acuerdo a las 3 reglas que he comentado anteriormente para hacer el mismo procedimiento exhaustivo de tener que calcular todas las cláusulas. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es comprobar si la oración que tenemos aquí es una oración satisfacible o no de acuerdo a lo que nos diga la regla de resolución. Bien, para poder aplicar la regla de resolución hemos dicho que necesitamos tener un conjunto de cláusulas. Y aquí lo que tenemos es una oración. Pues bien, cuando nos den una oración, lo que necesitamos es transformar la oración a una forma normal conjuntiva. Una forma normal conjuntiva es una expresión que consta de una cláusula, conjunción, otra cláusula, conjunción, otra cláusula y así sucesivamente, hasta obtener todas las cláusulas que se puedan obtener, hasta obtener una conjunción de cláusulas que se obtienen por la aplicación reiterada de las reglas de equivalencia a partir de la expresión original. La ventaja de tener una forma normal conjuntiva es que si yo pregunto si la conjunción es satisfacible, es equivalente a preguntar si el conjunto formado por todas estas cláusulas es satisfacible. Las definiciones, aunque sean diferentes, pero en su aplicación coinciden. Es decir, ¿cuándo esta oración que está formada por conjunción es satisfacible? Pues será satisfacible cuando cada una de las cláusulas sean ciertas simultáneamente. Y eso es precisamente la definición de un conjunto satisfacible. Recuerda que se define que un conjunto es satisfacible si existe al menos una interpretación donde todas las oraciones del conjunto son ciertas simultáneamente. Es decir, si yo cojo una oración y la transformo a su forma normal conjuntiva, a partir de su forma normal conjuntiva puedo considerar el conjunto formado por sus cláusulas. Estudiando la satisfacibilidad del conjunto, podré determinar la satisfacibilidad de la forma normal conjuntiva y podré por lo tanto decir cómo es la oración inicial, puesto que la forma normal conjuntiva se comporta exactamente igual que la oración original, es decir, son lógicamente equivalentes. Pues bien, teniendo en cuenta esto, la pregunta es, ¿cuál es la forma normal conjuntiva de la oración que me están dando? Bueno, pues tengo que intentar que sea una conjunción de cláusulas. Y observamos que la oración está formada por una conjunción y otra conjunción. Pero esta conjunción a su derecha consta de otra conjunción. ¿Vale? Es decir, tenemos la oración P implica Q, conjunción, no Q o R, conjunción P, conjunción o R. Y observamos que todos los operadores principales son conjunciones, un elemento es una cláusula, el otro elemento, la otra expresión es otra cláusula, esto es una cláusula, pero P implica Q no es una cláusula. Pero bueno, es muy fácil transformar el P implica Q a una cláusula, puesto que esta expresión es totalmente equivalente a no P o Q, conjunción, no Q o R, conjunción P y conjunción OR. Así que estudiar la oración de partida es estudiar esta expresión, puesto que son totalmente equivalentes.
Pero esta expresión define el conjunto de fórmulas dado por no P o Q, no Q o R, P y no R. Pues bien, sobre este conjunto F es el sobre el que vamos a aplicar la regla de resolución. De acuerdo a lo que se ha visto anteriormente, consideraremos todas las expresiones de partida, no P o Q, y las justificamos diciendo por qué la introducimos en el estudio de la satisfacibilidad, para comprobar si la oración o el conjunto en este caso es satisfacible. Entonces, la segunda oración la considero porque pertenece al conjunto de entrada. La tercera oración, que es P, la considero porque está en el conjunto de entrada. Y considero no R porque pertenece al conjunto de entrada. Bien, y ahora nos preguntamos si podemos eliminar alguna. Primera pregunta, ¿hay oraciones tautológicas? Pues la respuesta es no. ¿Hay literales puros? Bueno, lo estudiamos. Aquí tengo no P, pero aquí tengo P. Luego P no es puro. Aquí tengo Q y aquí tengo no Q. Por lo tanto, Q no es puro. Y aquí tengo R y aquí tengo no R. Luego tampoco R es puro. La siguiente pregunta sería, ¿hay cláusulas subsumidas? ¿Hay una cláusula grande que incluya una cláusula más pequeña? Bueno, la única posibilidad es que P esté incluida en algunas de las anteriores, puesto que P está formado por un solo literal, y la respuesta es no. Y la otra que podría ser es que no R estuviera contenida en alguna de las anteriores, y la respuesta es que tampoco. Así que puedo aplicar una regla de resolución. ¿Qué regla de resolución? Pues bueno, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, primero comparo 2 con 1. ¿Puedo aplicar la regla de resolución 2 con 1? Sí, puesto que tenemos aquí no Q y aquí tenemos Q. Están enfrentados. Puedo aplicar la regla de resolución usando como pivote Q sobre la cláusula 1 y la cláusula 2. ¿Qué me da como resultado? Pues no P o R. Y vuelvo a hacerme las mismas preguntas. Si la oración es tautológica, si existen literales puros o si hay cláusulas subsumidas. La respuesta es no. Así que seguimos. Y ahora vamos a realizar la resolución de 3 con 1. Si es posible. ¿Es posible hacer la resolvente de 3 con 1? Bueno, pues necesito que haya literales enfrentados, que si lo hay, tengo P y no P. Pues entonces lo hacemos con respecto de P. Y el resultado es P y no P, me da como resultado Q. Esa sería la cláusula número 6. Obtenida Q, vuelvo a preguntar, ¿puedo hacer alguna simplificación? Me imagino que ya lo estarás viendo. Pues sí que puedo hacer una simplificación. Puedo suprimir esta expresión. ¿Por qué? Porque esta expresión 1 está subsumida en 6, puesto que el literal Q está incluido en esa cláusula. ¿Vale? Bien, quitadas las subsumidas, que ya no hay más que contengan a Q, la siguiente pregunta es, al quitar esta expresión, estoy quitando no P. Entonces, al quitar no P, la pregunta es, ¿P se ha convertido en un literal puro? Pues bueno, nos vemos aquí a P y aquí tenemos no P. Pues no, la respuesta es que P no es literal puro. Así que vuelvo a construir una nueva resolvente. Ahora pregunto de 3 con 2, si es que es posible. La respuesta es que no hay ningún literal enfrentado. Ahora pregunto por 4. Y al preguntar por 4 puedo enfrentar 4 con 2 con respecto del literal R. Al enfrentar 4 con 2 obtengo no Q. Aquí tengo mi paso 7. Y ahora vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Puedo simplificar alguna expresión? Y la respuesta es sí, puedo quitar aquí no Q. Porque esta está subsumida en 7. Pero claro, al quitar esta expresión, debido a que está no Q, la pregunta es, ¿qué ha pasado con R? ¿R no R se ha convertido en literal puro? Y la respuesta es, tengo R aquí, tengo no R y tengo R. Así que R no es puro, no puedo quitar nada más. Paso a la siguiente. Resolvente
estamos en el 4, de 4,3. No es posible, puesto que no tiene literales enfrentados. Pregunto ahora por 5 y 3. Al preguntar por 5 y 3, tengo que P es un literal enfrentado. Luego, aplicando la regla de resolución, obtengo R. Bueno, pues repitiendo otra vez el proceso, ¿qué nos encontramos? Porque esta expresión la puedo quitar, puesto que está subsumida en 8. Bien, y al quitar R me quito no P, y ahora la pregunta es, ¿y qué ha pasado con P? Pues observamos que P se ha quedado solo. No ni en 4, ni en 6, ni en 7, ni en 8 sigue apareciendo P. Así que puedo quitar la expresión P porque P se ha convertido en puro después de aplicar el paso de eliminación número 3. Bien, pues seguimos. Ya no podemos quitar nada más. Ahora, ¿qué obtengo? Pues bueno, la resolvente de me quedé en el 5, pues ahora pregunto por el 6. 6 con 4 no se puede enfrentar. Pues paso al siguiente. 7 con 4 no se puede enfrentar. 7 con 6 sí se puede enfrentar. 7 con 6 con respecto de Q me da como resultado la cláusula vacía. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido que, dado el conjunto F, conforme hemos ido aplicando la regla de resolución, hemos llegado a un subconjunto F' de cierre clausulado, que es tal que la cláusula vacía pertenece a este conjunto. ¿Cuál es ese conjunto? Fijaros que el conjunto está formado por la cláusula 4, la cláusula 6, la 7, la 8 y la 9. La 9, que es la cláusula vacía, es la que estoy poniendo aquí. Esta es la 9. ¿Vale? Entonces, como pertenece a F', pues también pertenece al cierre clausurado. Así que, si la cláusula vacía pertenece al cierre clausurado, ¿qué podemos decir? Que el cierre clausurado es insatisfacible. Y si el cierre clausurado es insatisfacible, ¿qué puedo decir del conjunto original? Que es insatisfacible. Y si el conjunto original es insatisfacible, ¿qué puedo decir de la oración de partida? Que es insatisfacible. ¿De acuerdo? Muy bien. Como tercer ejercicio nos planteamos determinar si el literal T es una consecuencia lógica de este conjunto de premisas. Pues bien, como se ha comentado anteriormente, lo que debemos de comprobar es si el conjunto F unión negado, en este caso de lo que yo quiero demostrar, que es no T, tengo que comprobar si este conjunto es satisfacible o no lo es. Eso es lo que yo me estoy preguntando. Y resulta que si el conjunto F unión el negado de lo que quiero demostrar, que en este caso es solamente T, es insatisfacible, pues entonces el conjunto F modelo T es un razonamiento válido. Bien, esto es por el teorema de la deducción y que ya se ha explicado en un vídeo anterior. Así que vamos a realizar esta transformación. Vamos a conseguir este conjunto y vamos a estudiarlo. Bien, lo primero que vemos es que el conjunto F, es decir, el que me dan a mí de partida, las expresiones que me vienen dadas no son cláusulas, pero puedo obtener el conjunto de cláusulas muy fácilmente. El conjunto F en forma normal conjuntiva, es decir, las cláusulas de cada expresión son de la primera P implica Q es no P o Q, de la segunda se queda exactamente igual, no R, que ya es una cláusula, de la siguiente sería no Q o T, y de la siguiente sería no R o P. Pero el no se anulan por equivalencia y se quedaría R o P. ¿Vale? Y a partir de este conjunto yo quiero comprobar si se da T. Pues bien, empezamos. Introducimos como no P o Q porque pertenece al conjunto de entrada y en este caso no solamente al conjunto de entrada, sino que además es una de las hipótesis
La segunda la introduzco no R porque pertenece al conjunto de entrada y además es una hipótesis. La tercera oración es no Q o T y lo introduzco porque pertenece al conjunto de entrada y además es una hipótesis. La cuarta oración será R o P porque pertenece al conjunto de entrada y forma parte de las hipótesis. Y la 5 será no T porque pertenece al conjunto de entrada. Recordemos que queremos estudiar este conjunto, pertenece al conjunto de entrada y en este caso forma parte de la consecuencia. ¿Vale? Bueno, y ahora aplicamos la regla de resolución como se ha visto anteriormente. Ahora bien, si nosotros tenemos garantías de que este conjunto inicial, el conjunto F, expresado en forma normal conjuntiva, es un conjunto satisfacible, para que sea un razonamiento válido, hemos dicho que el conjunto unión el negado tiene que ser insatisfacible. Pero si el conjunto original, insisto, es satisfacible, el único elemento que puede generar la insatisfacibilidad es la introducción de no T. Por lo tanto, en vez de estar comprobando como hemos hecho antes, el 2 con el 1, el 3 con el 1, el 3 con el 2 y así sucesivamente, lo que vamos a hacer es comprobar las entradas de las consecuencias con todos los anteriores, porque es el único elemento que puede generar la insatisfacibilidad, supuesto que el conjunto inicial es satisfacible. Bueno, se queda como ejercicio comprobar que el conjunto inicial, estas 4 oraciones, es un conjunto satisfacible, es decir, que no genera la cláusula vacía aplicando el cierre clausulado. Entonces, empezamos por el 5 y comparamos con todos los anteriores. Cuando comparamos la entrada de la consecuencia con todos los anteriores, entonces se dice que se está aplicando una estrategia de conjunto soporte. Quedaros con este nombre, estrategia de conjunto soporte. Es decir, el 5 y todos sus derivados se contrastarán siempre con todos los anteriores. Empezamos entonces el 5 con el 1. ¿El 5 con el 1 se obtiene algo con la regla de resolución? La respuesta es que no. El único que obtiene algo con el 5 hacia atrás es el 5 con el 3, donde tenemos que T es el elemento, el pivote, es decir, el elemento que está enfrentado, y da como resultado no Q. El no Q forma parte también de lo que se denomina el conjunto soporte. Lo que estoy poniendo como asterisco forman parte de lo que se denomina el conjunto soporte, que viene dado por las entradas de las consecuencias y todos sus derivados. Bien, seguimos. Ahora me pregunto, ¿puedo eliminar alguna expresión? Pues si yo me enfrento no Q, resulta que lo puedo quitar de aquí, ¿no? Esa expresión la puedo quitar. ¿Por qué? ¿Por qué puedo quitarla? Bueno, lo digo yo, porque está subsumida en 6. Vale, pero al quitar no Q, pues ahora me pregunto por T. ¿Qué ha pasado con no T? Pues no T se ha quedado puro. Vemos, no aparece aquí, no aparece aquí, no aparece aquí, sí aparece aquí y no aparece aquí. Y la única forma con que aparece T es con un negado. Por lo tanto, no T se ha convertido en puro. Puro no T. Esto ha ocurrido después de haber aplicado la regla de eliminación que he marcado como 1. Esta expresión también la quito. A ver, ¿podemos quitar más expresiones? Pues tengo que no P y P no son puros, Q y no Q no son puros, R y no R no son puros y ninguna está subsumida. Así que continuamos. ¿Puedo aplicar la regla con 6 con respecto a? Pues me vengo para aquí arriba y lo puedo aplicar con respecto a 1, ¿no? 6, 1, usando como pivote el literal Q. ¿Qué me da como resultado? No P. Y no P forma parte del conjunto soporte. Bien, preguntamos,
¿No P subsume a alguien? Y la respuesta es sí, esta de aquí. Luego esta expresión la quito porque está subsumida en 7. Pues claro, al quitar, por culpa de no P, al quitar Q, la pregunta es ¿qué pasa con no Q? Pues que no Q se ha convertido en puro. Así que quito esta expresión porque no Q se ha convertido en puro después de 3. Bien, un poco más. ¿Podemos suprimir alguna más? Bueno, pues no se puede. Seguimos. 6 con 1, pues sigo ahora con el 7. El 6 ya no existe, así que sigo con el 7. 7 con el 2, no puedo. 7 con el 4, sí puedo. Con respecto de P o no P, como se quiera. ¿Qué me da como resultado? Pues no P con P me da R. La expresión R, la cláusula número 8, forma parte del conjunto soporte. Pregunta, ¿puedo suprimir algunas expresiones de las anteriores? Me queda la 2, la 4 y la 7. Bueno, pues puedo quitar la 4. ¿Por qué? Porque está subsumida en 8. Entonces, este es el punto 5 de eliminación, porque está subsumida en la línea 8. Vale, y al quitar esta expresión, la pregunta es, ¿qué está pasando ahora con no P? Pues no P se ha convertido en puro. Así que, regla 6 de eliminación, que dice que no P es puro después de aplicar la regla 2 de eliminación. Bien, ¿qué nos queda? Pues nos queda ya muy poquito. Pasamos a la siguiente. Aplico la regla de resolución de 8 con 2 con respecto al literal R, que me da como resultado la cláusula vacía. Es decir, que la cláusula vacía pertenece al conjunto formado por las formas normales conjuntivas del conjunto original, junto con no beta, a la hora de calcular su cierre. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo decir que, insisto en el resultado, que este conjunto es insatisfacible y por lo tanto, este conjunto, si las formas normales conjuntivas, es insatisfacible y por lo tanto, de acuerdo al teorema de la deducción, se puede afirmar que beta es consecuencia lógica del conjunto original. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿es cierto que todo este conjunto de premisas da como consecuencia lógica T? Y la respuesta es sí, es verdad. Bien, pues ahora vamos a resolver estos 3 ejercicios usando un software que se llama Mace4 Prover 9, pero eso viene en el siguiente vídeo.